Bueno, shalom. Shalom, mis hermanos. El Padre me los guarde y me los bendiga. Pues aquí me toca nuevamente después de, ¿cuánto fue? 8 meses, 9 casi. 8 meses. No, tú lo sabes. Bueno, el Padre nos da ahora la oportunidad de traerles un tema de estudio que viene a ser digamos, como un complemento de lo que el Roe nos hablaba ahora en la finca. Miren, yo también voy a robar un poquito las palabras de mi hermanito Joseph, del carnalito. Yo les hago una invitación también. ¿Invitación a qué? Esta no es a cantar, no es a alabar, no es a... Bueno, todo lo que voy a hablar yo aquí, que lo busquen en la Escritura. O sea, a mí, yo no busco que me crean absolutamente nada, nada. Los que han visto el canal también, no busco que me crean absolutamente nada, sino que ustedes por su propia cuenta busquen, escudriñen, estudien, ¿ok? Bueno, el tema de hoy se llama autoridad dada por Elohim. Adelante. Espero. Aleluya. ¿Está bien? Bueno, autoridad dada por Elohim. Déjenme agarro aquí los apuntes. Miren, los puntos aquí, más que nada son el origen, el propósito y la responsabilidad. Como introducción, yo les hago unas preguntas, pero no es para que puntualmente me respondan a mí, sino es para cada uno, para yo responderme a mí y para que cada uno se responda, ¿no? Yo reconozco realmente de dónde proviene la autoridad, es pregunta. Segunda, yo obedezco por convicción o porque realmente me nace de corazón obedecer a Elohim. Toda autoridad verdadera, fluye del Padre. Entonces, alguien que me ayude a leer, Dinita, me ayuda a leer. Romanos 13:1, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Aleluya. Bueno, empezando con ejemplos, digamos desde que nosotros empezamos apenas a crecer. Cuando somos niños o hemos sido niños, como lo está Ismael, Avi, ellos no se mandan solos, ¿no? Bueno, conforme vamos creciendo, pues vete a acostar, lávate los dientes, lávate las manos antes de comer, haz tu tarea. Esa es autoridad. Esa es autoridad que el Padre les confiere a los que son papás, a los que somos papás, ¿no? Yo soy papá también, y a las mamás. Entonces, la Escritura marca eso, ese es un ejemplo. Marca eso que el hijo, los hijos, pues deben de obedecer a los padres, deben respetar la autoridad de los padres porque esa autoridad proviene dada de lo alto. O sea, no es nomás porque son papá y porque son mamá, porque concibieron un hijo, no. El Padre les concibió esa autoridad. Otro ejemplo. Cuando ya crecemos, empezamos a ir a la escuela, tenemos maestros, profesores, prefectos, no sé cómo se dice aquí, prefectos se dice en México, directores. Todos ellos tienen autoridad, ¿no? ¿Verdad? Todos ellos tienen autoridad. Y nosotros cuando estamos estudiando, estamos en la escuela, pues debemos obedecer al profesor, la profesora, el director de la escuela o directora de la escuela, los prefectos que suelen estar encargados de la seguridad, de que no haya peleas. Todo eso es autoridad también, no dada por el hombre, sino dada por el Padre. Otro ejemplo más. Cuando ya crecemos y que empezamos a trabajar, empezamos en las empresas, yo trabajé para el hombre, yo trabajé por 25 años, trabajé desde que tenía mis 18, o sea ayer, hasta los 43 que tengo ahorita. Y durante esos 25 años pues no fue la excepción, o sea, también tuve jefes, vi pasar uno tras otro, tras otro. Muchas veces uno le toca que ve o percibe cosas pues que a lo mejor están fuera de toda lógica o que son injustas, las podemos ver así, pero son nuestros jefes, o sea,
nos pagan un salario mientras trabajamos para el hombre y debemos respetar esa autoridad que también es dada ¿por quién? Por el Padre, por Elohim. Bueno, entonces, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué es la autoridad? Díganme. Esposita, ¿qué es la autoridad? Dime, ¿qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Bueno, toda autoridad tiene un respaldo. Ujú. O sea, como dice la palabra, la autoridad es impuesta por el Elohim. ¿Por qué? Porque independientemente a veces las autoridades, aunque no nos gusten, por ejemplo, a veces no nos gustan como, por ejemplo, las leyes o los policías, tránsito, etcétera, etcétera, no ejercen su autoridad bien, son autoridades. ¿Por qué? Porque están por encima de nosotros en esa cuestión de estudio, de disciplina, de que están ahí para que se ejerza una disciplina sobre lo que se está estableciendo. Entonces nosotros tenemos que someternos a eso, independientemente de que nos guste o no nos guste. Ok, voy a escoger a alguien más. Roa, ¿qué es la autoridad? Autoridad es como esa capacidad o ese poder que tiene una persona, una institución o lo que sea, como de elegir algo, de decir esto se hace así o no se hace, es lo que acabamos de ver acerca de los padres, de un profesor, de un policía, pues también porque los hace cumplir la ley, Ujú. pues ellos tienen o están investidos de autoridad, o sea, tienen digamos, esa capacidad de hacer ejercer el cumplimiento de algo. Ok. Ok, ¿alguien más? Dinita. Lo mismo que dice la hermana. Ah, bueno. Bueno, está bien, pero tanto lo que me dijo la esposita, la Roa también, se los hago un poquito más resumido. ¿Qué es la autoridad? Es una asignación divina. Divina es que viene de lo alto. Es dado por el Padre. Con responsabilidad espiritual, no es un control, no es imposición, aunque a veces pueda parecer así, es dirección bajo propósito. Miren, vamos a un ejemplo. Cuando Mashiach, él ya había sido arrestado y llevado ante el concilio y fue llevado ante los romanos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ¿se acuerdan de Poncio Pilato? Poncio Pilato le dijo, háblame porque tengo el poder o tengo la autoridad para hacerte matar o para soltarte. ¿Qué le respondió Mashiach? ¿Quién me dice? Usted. No tienes más autoridad sino la que te fue dada de lo alto. O sea, de lo alto fue dada esa autoridad. ¿Por qué? Porque había un propósito, ¿no? Había un propósito en lo que estaba pasando con Mashiach en ese momento. O sea, lo que estaba profetizado ya desde tiempos antiguos, desde los profetas, pues tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse, ese era el propósito, ¿no? Entonces, el Padre, Elohim, ¿Perdón? ¿Alguien habló? Ok. Nuestro Padre, Él, y la Escritura está llena de ejemplos así, Él es un Elohim que delega, y no porque necesite delegar, o sea, Él es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él delega, Él usa hombres, usó en el Antiguo Testamento, usó hombres para obrar, ya en tiempos de Mashiach también usó a los apóstoles, y hasta la fecha, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, Elohim delega autoridad, por ejemplo, Moshe, él se valió para liberar al pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto por 430 años. Él podía hacerlo solo, pero él se vale a través de sus recursos. Y se valió a través de Moshe. Moshe dijo, yo cómo les voy a liberar si yo soy uno nada más, o sea, yo soy un hombre. Yo voy a estar contigo, le dijo. O sea, yo voy a estar contigo. David, por ejemplo, también. David, con todo y todo lo que pasó, conocemos la historia de él. Pero también dice la Escritura que David era alguien conforme al corazón de Yahweh, conforme al corazón del Padre. Y se valió
a través de él. Pensé que alguien me hablaba. Los apóstoles, los discípulos de Mashiach, también. A través de Mashiach y a través de los apóstoles se delegó una función. ¿Cuál función fue esa? A los apóstoles. Exactamente. Exactamente, Mashiach se los dijo no con la autoridad que el Padre le dio a Mashiach. Bueno, ¿cuál viene a ser el propósito de la autoridad? Vamos a participar más. O yo los escojo a ver qué quiere participar. Mi Roe, ¿cuál es el propósito de la autoridad? Ujú. Traer parte del poder de Elohim a través del orden Ujú. dentro de nosotros. Ok. ¿Alguien más? Como dice el Roe, de a uno. Bueno, propósito de la autoridad. Edificar, guiar, proteger, corregir si es necesario hacerlo. No para oprimir ni para manipular. Bueno, en cuanto a esas dos últimas, ciertamente hay personas que usan esa autoridad sí para oprimir, para manipular, inclusive muchas veces hasta para aplastar. Es fuerte la palabra, pero ya cuando la persona usa la autoridad que le fue dada de lo alto, bueno, el Padre es el que pide cuentas, ¿no? El Padre es el que pide cuentas. Un ejemplo, ¿no? En alguna vez escuché al Roeste hablar de la autoridad en cuanto al hombre, en cuanto a las leyes de aquí de Colombia, lo que le llaman pico y placa. Me acuerdo que él decía que es algo que no le parece una solución, pero tiene que hacerlo. Y todos ustedes que sí son de aquí, los que tienen vehículo, carro, motocicleta, si les toca tienen que hacerlo, ¿sí o no? Y alguien que me diga, si no lo hacen, ¿qué pasa? Adelante. De pronto nos toca someternos a las leyes, a las autoridades de esa tierra y es una persona como lo soy yo, pues de carne y hueso, pero tiene una autoridad para ejercer, ¿cierto? Y uno, cuando le dicen a uno, no, es que no se puede, no, es que no hay nada que hacer, sabiendo que sí pueden hacer, pero no quieren o no tienen las autoridades. Y uno que simplemente que le toca, Alex, abuelo, quédate calladito, agachar la cabeza, viste y volver después. Entonces ahí es cuando la palabra nos dice, es mejor estar en manos del Elohim y no en manos del hombre, porque las autoridades muchas veces que son delegadas por el Padre a través de los hombres no actúan conforme a la justicia de Yahweh, sino actúan conforme a la justicia de ellos mismos. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué el hombre tiene que ser tan complicado para solucionar algún problema? Algunas situaciones dan una facilidad de hacer las cosas, pero ¿qué le toca a uno? Someterse. Entonces ahí es cuando uno dice, nos sometemos más fácil a la autoridad del hombre que a la autoridad del Padre, ¿cierto? Que para eso se nos es difícil a nosotros. Cambia lo que sí le decimos, sí, bueno, ¿qué más debo hacer? Sí, o muchas veces por hacérnoslas fácil, ¿no? Por ejemplo, allá en México hay un dicho por ahí que dice, el que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza son cosas como, por ejemplo, cuando la ley del hombre se te pone difícil y dar dinero debajo del agua, o sea, hacer cosas para manipular y que no están bien delante del Padre. O sea, de todas maneras, estaríamos cerrando ahí. Estamos cerrando entonces, pero cuando nos resistimos a la autoridad del hombre, mencioné ejemplos como la de los papás, la del esposo, en las escuelas, en los trabajos, y ahorita voy a llegar a la del Robe.
Pues en realidad no estamos resistiendo al hombre. O sea, en realidad no estamos resistiendo al hombre, sino nos estamos, y lo dice Romanos, nos estamos resistiendo ante el Padre. Dinito, otra vez, Romanos 13, del 2 al 6, creo. Pues ya leyó el 1, ¿no? Pero, o bueno, del 1 al 6 quiera leer. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Elohim para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Antes de pasar al siguiente punto, miren, y también un poquito con lo que decía la hermana Miriam. Acuérdense, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él fue un instrumento del Padre, o sea, independientemente de los ídolos que había en Babilonia, pero él fue un instrumento del Padre, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando él se ensoberbeció, como lo suelen hacer en la actualidad muchos presidentes, la gente que tiene algún puesto de poder, etcétera, ahí el Padre es el que ajusta. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Cuando se ensoberbeció, y lo dice la Escritura, en su corazón. ¿Mm? Exactamente, a través de su siervo, el profeta Daniel. Le dijo que tu corazón se transforme en corazón de bestia, de animal. Y así te vas a quedar por 7 tiempos, que son 7 años, hasta que entiendas que yo soy el que tiene el poder, la autoridad, que yo la delego a quien yo quiera. O sea, él tenía autoridad, pero ¿de dónde le fue dada? De lo alto. Para cuando vino, antes del siguiente punto, un ejemplo, para cuando Babilonia fue derrocada, fue derribada, vinieron los medos y los persas. Ciro el Grande, ¿se acuerdan? También, o sea, ellos tenían sus propios ídolos, y la Escritura lo marca que él era un siervo del Padre. Él era un instrumento del Padre. Entonces, el pueblo de ese tiempo se tenía que someter, aunque bueno, ya el pueblo de Israel ya fue liberado, ¿no? Para ese tiempo. Bueno, vamos a leer, amor, Hebreos 13, 17, por favor. Bueno. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El texto empieza diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos.
Hago una pregunta, a ver. ¿Será lo mismo obedecer y sujetarse? ¿Quién me quiere responder? ¿Alguien? ¿Qué es obedecer? Ok. Yo veo el obedecer como cumplir algo y el sujetarse como aferrarse. Entonces, a quien yo le cumplo lo que me mandó, también estoy bajo esa cobertura. O sea, el que me mandó también responde por la consecuencia de esa obediencia, sea buena o sea mala. Bueno, la hermana Keren dijo algo muy, muy clave en cuanto a la parte de sujetarse, aferrarse, obedecer. Obedecer, acuérdense que acabamos de hablar de la autoridad, sea de un presidente, sea de un profesor, sea de tus papás, sea del ROE también, ¿verdad? Del esposo, pero sujetarse. Insisto, la hermana dijo una palabra muy clara, aferrarse. Miren, esta enseñanza a mí me tocó un poquito antes de que me fuera, si se acuerdan. Pero va más allá, todavía va más allá de aferrarse o de obedecer. Va de nosotros, al aferrarnos, sostenerlos a ellos. Sostenerlos a ellos. O sea, al aferrarnos nosotros a ellos, los estamos sosteniendo. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Vuélveme a leer un poquito, por favor. Ahí mismo. Hebreos 13, 17. ¿Ya lo perdiste? Y luego más, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Para que lo hagan ¿cómo? Sin queja. Exacto, ahí quiero llegar. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, entonces no nos estamos sujetando a ellos, o sea, no nos estamos aferrando a ellos. ¿Y qué pasa? Cuando no nos aferramos a ellos y no los sostenemos, a nuestros pastores, a la ROA también, entonces ahí es cuando empieza a venir la tristeza de pronto, el desánimo, y más sin embargo, aquí voy a hablar un poquito de mi ROA, en cantidad de ocasiones de que lo conozco, lo he visto pues apagadito de ánimo, etcétera, pero aquí está siempre. Entonces, como lo dice ese texto, y no es una opción, es un mandato, nosotros al obedecer nos estamos sujetando a ellos, los estamos sosteniendo para que ellos lo hagan con alegría, lo hagan con la mejor de las actitudes. ¿Por qué? Porque si de pronto empiezan a quejarse, no estoy diciendo que el ROE lo haga, pero si de pronto empiezan a quejarse, habrá otros que sí lo hacen quizá. Entonces es algo que no es de provecho, no es de provecho ni ante el Padre, por supuesto, porque a él no le gustan las quejas, ni para la congregación. Empezamos a llegar a una etapa de desunión, divisiones, hay pérdida de dirección en lo espiritual, ese cerco protector que tenemos puede como disiparse, por así decirlo, si nosotros estamos resistiendo esa autoridad. Recordemos, o sea, lo que hablábamos ahorita en Romanos, esa autoridad dada de lo alto.
Autoridad dada de lo alto, no fue el hombre, no fui yo, o sea, no fuimos ninguno de nosotros, fue el Padre que lo puso al rey, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los peligros de resistir esa autoridad? Hay rebeldía, desorden, pérdida de dirección. No es contra el hombre que estamos resistiendo, como lo dice Romanos, sino es contra el orden divino, es decir, es contra el Padre que estamos tratando de resistirnos a nuestro rey. Ahora, ¿cuál es el corazón correcto? No hablo del que late, ¿no? ¿Cuál es el corazón correcto? Humildad, la sujeción, de lo que estamos hablando ahorita, la sujeción consciente y constante. Ser de actitud enseñable. Muchas veces, hermanos, antes de seguir con los demás puntos, muchas veces de pronto tenemos que llegar a un punto en que todo lo que creíamos que ya sabíamos o que creemos saber, y lo estoy diciendo por mí también, de pronto tenemos que llegar a un punto que a lo mejor tenemos que empezar a desaprender un poquito lo aprendido antes, para empezar a aprender lo que realmente importa. O sea, la letra importa, claro, y a mí me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho la historia, y por eso tengo lo del canal, pero todo eso debe ir acompañado de una dirección, de una sujeción constante, en este caso, a nuestro pastor. No sé si me hago entender. ¿Algún comentario, pregunta, algo que me quieran decir? Bueno. Ahora, como lo hablábamos en aquella ocasión que me tocó dar este tema, ahora fue un poquito más ampliado, por así decirlo. Esta obediencia y esta sujeción, o sea, no es una sujeción a ciegas con nuestro roe. Todo el que se pare aquí, yo no soy el roe, pero si ven que me paro aquí, todo lo que estoy hablando, como les dije al principio, ustedes tienen no la opción, sino la responsabilidad consciente de cada quien de ir a la Escritura y ver qué tan cierto es lo que se está hablando, como lo hacían los de Berea que Pablo les enseñaba, y iban, no existía la Biblia como tal, pero estaban los rollos, entonces ellos iban y escudriñaban a ver qué tanto era cierto, ¿no? Todos tenemos, tanto pastores, predicadores, cuando nos escuchan hablar, todos tenemos que ser pasados por el filtro. ¿Y cuál es ese filtro? La Escritura. La Escritura siempre, siempre. Ahora, el líder, en este caso, la autoridad puesta por el Padre, él tiene responsabilidades también. El temor del Padre siempre constante, el temor de Elohim. Servir, no enseñorearse, que eso es otra cosa, sino servir con amor, con disposición. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad, como le dice el texto, de ayudarle, ¿de qué? De sujetarse, de aferrarnos, de sostenerlo. Entonces, servir, no enseñorearse, temor de Elohim, y dará cuentas. También él dará cuentas por todos y cada uno de nosotros, como lo dice ese texto de Hebreos. ¿Cuál es el modelo a seguir? Mashiach, exacto, Mashiach. Él tenía autoridad de lo alto, por supuesto. Él vivía en obediencia, no hablaba nunca de sí, sino que lo que su padre le mandaba hablar. Y de la autoridad se hace de la sumisión, o sea, de la autoridad bueno, déjame un poquito refrescar el asunto ahí. Al tener una autoridad,
De ahí se desprende la sumisión. No sé si lo dije bien, me enredé un poquito ahí. Estábamos hablando de Mashiach como modelo, que él tenía la autoridad dada por su padre. Él vivía en obediencia. Y esa autoridad nace de la sumisión, ¿está bien dicho? Hay un equilibrio, no digo que no lo haya. Hay que respetar la autoridad, sí, claro, pero también en esa autoridad debe haber integridad, por supuesto. Debe ser íntegro la persona que se para aquí, el ROE, la pastora, si se para aquí a dar una enseñanza, por ejemplo. Ahora sí que tenemos que, obviamente tiene que haber algo que se llama coherencia, ¿no? Coherencia, o sea, las vidas de esas personas tienen que ser ejemplos y lo son ciertamente. Y dentro de ese equilibrio, o sea, cero rebeldía, porque es algo que al padre no le gusta, cero rebeldía, y el abusar de eso, el abusar de la buena actitud de ellos, de la buena disposición, porque es muy duro, porque ellos son seres humanos y se pueden deprimir, se pueden ir para abajo. Entonces, aplicación de esto. Preguntas para respondernos todos, yo a mí y ustedes, a cada uno de ustedes. Entonces, yo reconozco la autoridad aquí donde estamos, que el Padre le puso a él. Honro lo establecido, lo hago, sí o no, cada quien lo sabemos. Y estoy alineado de eso.